Desgraciadamente la tensión en Venezuela pues sigue en aumento y en vez de ayudar a que haya un diálogo y que impida un baño de sangre, tengo la sensación que desde muchos países se está haciendo todo lo contrario. En España hemos metido en la cárcel a gente que ha autoproclamado la República en Cataluña desde la sede parlamentaria, saltándose la Constitución, y se les ha encarcelado y algunos están fuera de España. En Venezuela, en la calle, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela y Donald Trump lo ha apoyado. El ejército ha salido defendiendo a Nicolás Maduro. 6 millones de personas apoyan a Nicolás Maduro y parece que otras tantas no. Si no hablan, la situación no parece muy halagüeña. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, por decir algo, buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Y Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, hace unos minutos nada más en una entrevista dijo: Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano. Yo me imagino que... ¿Y eso qué significa, Pedro? ¿Que se va a una guerra? Hay una puja regional muy importante que excede claramente lo que pasa en Venezuela. Yo entiendo que la gente que está en el Estado español tenga dificultad para seguir de cerca la cuestión jurídica en Venezuela. Acá hay una cuestión política regional muy importante que nosotros hemos hablado el año pasado cuando yo les comentaba que los secretarios de Estado de los Estados Unidos habían realizado giras por América Latina, insistiendo en que no se tenía que aceptar la injerencia, palabras que ellos usaban, de China y de Rusia. Por eso digo que hay una cuestión regional de puja política, económica muy fuerte, porque China ya se convirtió en el principal socio comercial de muchos países. Por supuesto que la situación interna de Venezuela es lo que amerita que nosotros hablemos. Hay muchos venezolanos y venezolanas en España, en América Latina, que se fueron de su país, pero realmente alguien puede creer que Estados Unidos realmente tiene una vocación democrática para intervenir en Venezuela, que lo hace en aras de la democracia, de los derechos humanos o del bienestar de las personas que viven en Venezuela. Me parece que hay que ser muy ingenuos al respecto. Pero entonces, Pedro, ¿qué solución? Porque desde España Pedro Sánchez ha dado un ultimátum, ¿no? Dice, o en 8 días convocas elecciones. Eso no se lo hacemos a Arabia Saudí, no le damos un ultimátum para que convoque elecciones. En cambio, se da un ultimátum a Venezuela. Cuéntanos en un minuto qué perspectivas hay de solución del problema. La verdad no lo sé, creo que es una situación novedosa la de Estados Unidos de haber alentado la creación de un gobierno paralelo. Vos fíjate, Juan Carlos, que los últimos antecedentes que tenemos de gobiernos paralelos en 2 países fueron en Siria y en Libia, en el medio de una guerra civil. O sea, hay que pensar muy seriamente las consecuencias que puede tener alentar la creación de un gobierno paralelo con los últimos 2 precedentes que tenemos. Es muy difícil saber cómo sigue esto. Estados Unidos, o sea, Trump nombra a una persona como Elliot Abrams, un halcón de los halcones, al frente de la política hacia Venezuela. Eso no implica diálogo, ¿eh? En fin, Pedro, quiero a ver si podemos hablar antes de que termine la semana otra vez, más despacio, para poder hacer un análisis un poquito más detallado de lo que está ocurriendo y que no pase como otras veces que nos convertimos en Casandras viendo el desastre y que no podamos hacer nada. Es verdad lo que vos decís, y te tomo un dato para la gente que todavía duda de la sinceridad de muchos para intervenir. Hace poco, 2 semanas, menos de 2 semanas, se cumplió un aniversario del terremoto en Haití, que dejó más de 200.000 muertos, 3 millones de afectados. ¿Vos sabés lo que dice Naciones Unidas, UNICEF? ¿Cuánta gente vive en condiciones de pobreza en Haití? 78%. No lo dice Pedro Brieger, Juan Carlos, lo dice claramente la página de UNICEF. 56% de la población en Haití vive en condiciones de extrema pobreza. De un país que sufrió un terremoto, que en principio iba a venir ayuda internacional para reconstruirlo, se hablaba de fortunas de millones y no parece haber dado resultado. Y no hablamos mucho de Haití. Por eso siempre que hay que ver con qué vara se mide de lo que se habla respecto de América Latina y en este caso concreto aquellos que buscan claramente derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Intentamos hablar otra vez esta semana. Pedro, muchas gracias. Nos quedamos como siempre preocupados. Intentamos hablar de nuevo esta semana y buenas noches. Te mando un abrazo grande. Otro fuerte. ¿Cómo está el mundo? No sé si tienes cortinillas de esas que nos hacen respirar un poco. Españoles. Franco. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's